Los coaches decimos que el lenguaje genera la realidad y que una sola palabra es capaz de transformarla. Si soy, por ejemplo, un árbitro de fútbol y digo córner, falta, fuera de juego, seré capaz de cambiar el marcador. Si soy profesor, decir aprobado o suspendido le va a cambiar el verano a ese estudiante. Si soy juez, declarar culpable o inocente a alguien cambia la vida de toda una familia. Pues bien, en religión sucede también lo mismo, máxime si tomamos conciencia de que hay una palabra eterna que se ha hecho carne y que lo cambió todo para siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. En la lección que estamos abordando en esta ocasión, estamos poniendo el foco de manera particular en la palabra sacramento y en su evolución a lo largo del tiempo como traducción del término misterio. En otras lecciones ya te hemos explicado que al hablar de misterio queremos decir verdad revelada por Dios que es inaccesible al ser humano por la sola fuerza de su razón, pero que es creída gracias al argumento de autoridad de quien nos la da a conocer, que es el mismo Jesús. Los misterios de la fe son verdad, aunque no lleguemos a comprenderlos de una manera totalmente plena. También es verdad la ley de la gravitación universal, por ejemplo, aunque yo no termino de comprender del todo cómo es posible que, en virtud de un pliegue espacio-temporal, me mantenga fijado a la superficie de la Tierra para evitar que salga disparado. ¿O de qué forma? Es verdad también, aunque casi incomprensible al menos para mí, que la luz sea a la vez una onda y una partícula. Observo en mi labor apostólica que, por regla general, las personas no tienen inconveniente alguno en asumir que haya aspectos de la ciencia que, siendo verdad, no terminen de comprender, pero que son bastante inmisericordios con el hecho de que haya también verdades de fe con las que pasa exactamente lo mismo. Los sacramentos son un misterio, porque son elementos muy sencillos. El agua, el pan, el vino, el aceite, la imposición de manos y las oraciones que acompañan a estos signos que transmiten el mayor beneficio posible para una persona, que es la gracia santificante, la salvación del alma de quien los recibe. Necesito que Dios baje a la tierra en persona para contármelo, porque ni todos los sabios de la tierra hubiesen sido capaces de llegar a semejantes conclusiones. Ojalá este tema te sirva para abrir la mente y participar también del gran misterio sublime que encierran estos ritos que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida de fe. Si cogemos la palabra griega mis, que significa algo cerrado, y le ponemos el sufijo terion, que hace referencia a un lugar concreto, pues nos sale la palabra mysterion, es decir, un sitio cerrado. Dejemos atrás el sentido material y veremos que estamos refiriéndonos a un secreto que está guardado hasta que alguien utiliza la llave que abre el lugar en el que se guarda. Por eso era la palabra con la que los griegos y romanos hacían referencia a los ritos ocultos de las religiones paganas, como las de Mitra, Isis, Osiris o la de los cultos que se llevaban a cabo en la ciudad de Eleusis. Para acceder a esos ritos era preciso un proceso de iniciación, lo que quiere decir que no todo el mundo podía acceder a tales conocimientos, sino solo los que habían sido entrenados para experimentar los éxtasis. Este es el motivo por el que tanto San Pablo como los santos padres grecolatinos fueron en principio reticentes a emplear la palabra mysterion a la hora de atribuirla a las verdades reveladas por Jesucristo, dado que eso podía generar confusión entre los destinatarios de sus cartas al interpretar que no había diferencia entre el Evangelio revelado y aquellos cultos idolátricos. Hay un libro veterotestamentario, el Libro de la Sabiduría, uno de los últimos en escribirse antes del nacimiento de Cristo y redactado en griego de forma original, que emplea la palabra mysterion al hablar de los maravillosos secretos que Dios revela a quien se lo pide con humildad en la oración. Esto contrasta drásticamente con la manera que, tal y como te acabo de explicar, lo entendían griegos y romanos con respecto a las religiones mistéricas. Jesús pronuncia la palabra en los evangelios sinópticos en relación a la naturaleza maravillosa del reino de Dios revelado por él mediante sus bellísimas parábolas.
San Pablo lo utiliza en más de una veintena de ocasiones, pero siempre haciendo alusión a la economía salvífica, es decir, a ese plan de Dios que tiene para restaurar el daño producido por el pecado en la naturaleza humana mediante la gracia del Espíritu Santo a través de su Hijo Jesucristo. El Nuevo Testamento se cierra con el libro del Apocalipsis y las visiones que anticipan el arcano del fin de la historia, en la que el universo entero va a quedar totalmente sometido a Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 774, explica que Mysterion y Sacramentum expresan el signo visible de una realidad oculta de la salvación, que es el mismísimo Jesucristo en su persona encarnada. El Sacramentum, pues, consagra aquello con lo que contacta. Los padres griegos, como Justino, San Clemente de Alejandría u Orígenes, y los padres latinos, como Tertuliano o San Agustín de manera particular, también emplean las palabras Mysterion y Sacramentum, y coinciden en señalar que se trata de las acciones sagradas llevadas a cabo en el seno de la comunidad de creyentes, en virtud de las cuales el cristiano acepta a Jesucristo como su Dios y Salvador y se compromete a santificarse para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Tener una visión de conjunto de la manera en la que ha evolucionado este término a través de toda la historia nos proporciona una idea mucho más clara de la forma en la que hoy entendemos la economía sacramental, a fin de poder, como creyentes, beneficiarnos de la celebración de estos ritos de las que depende nuestra relación profunda y personal con el Dios que nos desea salvar. En esta lección hemos estudiado que la palabra misteria, en plural, se refería originalmente a los rituales iniciáticos de las religiones paganas. Que en la Biblia de los 70 el término mysterion es profusamente empleado en el libro de la sabiduría, que los sinópticos, 6 cartas de San Pablo y el Apocalipsis también usan la palabra para hablar de la encarnación de Jesucristo y la consumación de la salvación del género humano una vez que concluya la historia. Y que tanto los padres griegos como los latinos insisten en sus obras y en su predicación de la buena noticia del Evangelio en que el sacramentum es la acción sagrada desarrollada en el seno de la Iglesia que vincula al creyente con Jesús de Nazaret, vivo, capaz de transformar la realidad entera y de santificar el alma, abriéndonos las puertas de la eternidad para poder vivir junto a Él. Misterio, esto es sacramento, en definitiva, queda explicado como parte esencial del plan de Dios para restaurar la naturaleza caída en la humanidad y poder disfrutar toda la eternidad de la presencia de Dios en cuanto a lo que es nuestra comprensión actual del cielo y de la eternidad. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Androcross Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.